Si por alguna razón no estuviste la semana anterior, quiero comentarte que hemos estado hablando de la conexión o el vínculo de la iglesia con el Señor Jesús y también individualmente nosotros con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hemos estado basando la prédica en Filipenses 1, así que te voy a animar a que te invito a que me acompañes aquí en Filipenses 1. Me llama mucho la atención cómo empieza Pablo y Timoteo. Es como si estuviera escribiendo a lo mejor Herve y le pusiera Herve y Apolos, o Herve y Conrado, o Herve y el Gallito. Estamos escribiendo esto y aquello, ¿no? Es algo interesante cómo es que estaban unidos, ¿no? Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3 que empieza una oración de Pablo aquí, en la que la semana pasada preguntamos cuándo fue la última vez que tú hiciste una oración parecida a esta, en amor a su iglesia, a tus compañeros, a tus hermanos en la iglesia. Dice la oración en el verso 3, empieza y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice el 6, que me encanta esta porción, aunque todo es bella, pero dice estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto por todos ustedes, por cuanto los tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Dice el 8, porque Dios me es testigo de cómo los amo a ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y todo conocimiento, para que apruebes lo mejor, es decir, para que elijas, selecciones lo mejor entre el bien y el mal. Dice, a fin de que sean sinceros, 1, 2, irreprensibles para el día de Cristo, y 3, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Gracias, Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, por tu gracia. Gracias, Dios. No tenemos palabras. Quisiera, Padre, poder conocer una palabra o dos o tres o muchas que signifiquen más que la palabra gracias. Pero no existe, Señor, que yo sepa. Así que déjanos decirte simplemente gracias para expresarte nuestra gratitud, asombro, impacto de tanto amor para con nosotros, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos este mensaje de esta porción que acabamos de leer.
y te rogamos, Padre, que tú hables a los corazones de tu iglesia. Padre, que nos prepares para escuchar y que quede grabado en nuestro corazón, habiendo aprendido, pero también habiendo puesto en práctica. Cuando hayamos terminado de escuchar esto, empecemos a poner en práctica, Dios, por tu gracia, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ponerlo en práctica para tu gloria y para bendición personal y de tu iglesia. Gracias, papá, ayúdanos, te necesitamos. A mí, Dios, ayúdame. Dame, Dios, la capacidad, dame la unción, dame de tu gracia, de tu favor. Yo deseo hacer este trabajo que me has encomendado de manera efectiva, excelente, Señor, eficientemente, Dios, pero solamente con tu ayuda lo puedo hacer, Señor. Gracias, Padre, ministranos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. El vínculo con Jesús y en su cuerpo, con su cuerpo, que somos la iglesia, su cuerpo, así que hay un vínculo con Él en nuestra relación personal, pero también en nuestra relación unos con otros dentro del cuerpo de Cristo, que no es difícil que se vea afectado por diversas circunstancias como seres humanos que somos, y esa es uno de los motivos que Pablo tiene para enseñarle a la iglesia sobre la fusión que Dios espera, sobre la conexión que Él desea que nosotros tengamos, y nos da una razón o varias razones por las que Él quiere que nosotros seamos uno, que estemos no solamente juntos, sino fusionados unos con otros, siendo una sola pieza su cuerpo, como lo es un templo formado por piedras vivas que están una sobre la otra en un orden, pero que eso material, ese adherente entre una piedra y otras y en todas juntas formando ese templo, es nada menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es su amor demostrado en la cruz donde derramó su sangre, la que nos muestra su amor y la que por amor a Él nosotros debemos desear mantener esa unidad, esa fusión, esa unidad entre nosotros. Así que una propuesta para este mensaje y también el anterior es que Él, y puede ayudarte a recordar durante la semana y de aquí en adelante el contenido de este mensaje, Él nos hace irreprensibles y llenos del Espíritu Santo. Él, en ese proceso de transformación, nos va cambiando de forma que no necesitemos estar siendo corregidos y disciplinados, sino que nos va haciendo cada día más irreprensibles, y una parte muy importante, llenos de fruto. No es nomás y con fruto. Si tenemos en casa una planta de higo, por decir algo, y te preguntan, ¿da fruto? Sí, dio, el año pasado dio uno. Pues eso no es suficiente en nuestra vida. Es llenos de fruto, como lo acabamos de leer en el pasaje. Así que bueno, pues Filipenses 1:5, que lo acabamos de leer hace un momento, Pablo se alegra de esa conexión que tiene con todos los creyentes de Filipo, esa unión con ellos, esa hermandad, esa familiaridad espiritual que existe con ellos. Él se alegra, se goza. Y así que debemos tomar esta oportunidad de este ejemplo que el Señor nos pone con Pablo en la iglesia de Filipos para aprender
Porque ahí podemos ver en este pasaje y a lo largo de las Escrituras, especialmente en su relación de Pablo con los filipenses, que había afecto, había transparencia entre ellos, había compromiso entre ellos con el reino y entre ellos también de amarse y servirse y cuidarse y proveerse. También había una actitud o un espíritu de servicio y de ayuda unos a otros. La semana pasada que escuchamos el testimonio de Karina, a mí me conmovía grandemente ver cómo la iglesia del Señor estuvo presente en su vida, amándola, sirviéndola, cuidándole, proveyéndole, y Dios haciendo un impacto a través de su iglesia en su corazón. Y estoy seguro en fe que Dios ha de haber traído una enseñanza a la vida de Karina, aunque la hemos visto también nosotros servir de una manera muy efectiva, muy entregada, muy eficiente. Así que yo me conmovía viendo todo eso, porque esto es de lo que habla este mensaje, esto es de lo que habla este pasaje que acabamos de leer. Así que yo les animo a que estemos alertas y con un buen deseo de aprender. Y vemos esa relación entre Pablo y la iglesia. Ellos influyen poderosamente en él. ¿Cómo? Bueno, pues él necesitaba ya, como Yasmín allá en la sierra, necesitaba de las ofrendas de la iglesia para la obra, para su sostenimiento, pero también ellos influían porque si él les enseñó, ellos podían reflejar esa enseñanza siendo fieles con su testimonio. Pero también influían en él intercediendo por las necesidades del apóstol. Todo esto fortalece el ánimo de un siervo, de un misionero, como en el caso de Yasmín o los diversos misioneros que hay alrededor del mundo, como la hermana de Apolos. Cualquier palabra de aliento, cualquier expresión de afecto, cualquier muestra de interés por las necesidades que tienen, realmente trae ánimo. Y vuelvo a repetir, creo que lo comenté la semana pasada y creo que no me alcanzaría todo el tiempo del sermón para comentar estas cosas, pero solamente de una manera breve. Estas cosas pasaron conmigo en diferentes ocasiones. En mi primera cirugía hace 4 años y en esta última hace un mes, en la que no faltaron nunca mensajes, llamadas, expresiones de afecto, incluso ofrendas. Eso es conmovedor. Especialmente porque uno puede ver no solamente el amor de la iglesia, sino el amor de Dios a través de ella. Gracias una vez más a todos por sus oraciones, por su afecto, por influir en mi vida de esa manera como la iglesia de Filipos lo hacía con Pablo. Pablo también influye en ellos a través de su ejemplo. Pablo influye en ellos a través de sus oraciones de intercesión, pero también de su consejo. La conexión de la que estamos hablando con lo que queremos decir conexión, amor real entre los cristianos, se hace evidente y tangible el amor de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy seguro que lo supe explicar bien, pero lo que quiero decir es que el amor de Dios se hace evidente cuando nos amamos unos a otros, cuando nos servimos unos a otros. La oportunidad ahí va a estar y Dios va a ponerte incluso los recursos para hacer, ya sea el tiempo, las fuerzas que tú tengas, a lo mejor para visitar a un enfermo o para acercarte a alguien y estrechar su mano, ofrecerle una sonrisa, tal vez para ayudar a algún necesitado. Ahí es donde el amor de Dios se manifiesta en su iglesia, entre unos para con otros. Me acabo de enterar de una situación de una persona que tuvo que ir recientemente a cirugía, una cirugía que incluso se complicó, pero no faltó a alguien de la iglesia que pudiera estar cerca de esa persona.
atendiéndola, sirviéndola, proveyéndola. No estoy seguro que haya salido todavía del hospital, pero seguramente no tardará en salir. Pero esa persona por lo menos va a saber que Dios la ama, y se lo ha demostrado a través de esas personas que están ahí con ella, físicamente cerca, pero también emocionalmente, espiritualmente, moralmente, animando, proveyendo, sirviendo a ella y a su familia. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos nosotros. Por eso es que decimos esa conexión que debe haber, ese amor real entre los hijos de Dios. El amor es el que produce, si me permiten ponerlo así, como lo dijimos en el mensaje pasado, esa metamorfosis, como la de esa mariposa que empieza siendo un gusano y termina siendo una preciosa mariposa. Esa es un ejemplo, una ilustración de cómo Dios transforma nuestras vidas. Recientemente estaba platicando con una persona, compartiendo un poquito de mi testimonio y diciéndole cómo es que Dios transformó mi vida. Y esto es obviamente por su gracia y es para la gloria de Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer con algunos, con todos, con cada uno de sus hijos. Y esta metamorfosis espiritual en la vida de cada uno se da en este contexto de iglesia. Dios no se equivocó, ni es un invento del hombre. Dios creó la iglesia para darnos como medio de gracia y ayudarnos a crecer en todos los aspectos de nuestra vida, empezando por el principal, que es el amor. Por falta de amor se destruyen familias. Por falta de amor, matrimonios se acaban. Por falta de amor, la relación de hermanos de sangre se ve afectada. Y así podría irme en una lista tremenda. Socios se separan, etcétera, etcétera. Y Dios, Él quiere, en su esencia, que Él es amor, quiere enseñarnos para que si está Él en nosotros, entonces nuestra esencia, que sería Él, fuera ese amor expresado hacia los demás. Perdón. Así que llevémonos esa palabra, esa transformación, esa metamorfosis que Dios lleva a cabo mediante su amor y el amor de su iglesia de unos para con otros. Y un ejemplo de esto, de esa fusión, de esa conexión, es la Trinidad, que son tres personas diferentes, fusionadas en un solo Dios, coadyuvando, cooperando con un solo fin, o el fin principal, amar. La conexión no fluye de nosotros, la conexión o esa transformación o ese real amor fluye de Dios. Como podemos verlo en el corazón de Pablo, impreso en este texto, de su amor por los filipenses. Fluye de Dios, Él se lo da a través del Espíritu Santo, así que fruto del Espíritu es el amor, Dios lo pone ahí, y Pablo obedientemente y por amor a Dios extiende amor hacia los filipenses y los filipenses hacia él también. Hay una conexión como ejemplo que la Biblia nos enseña a través de ese Dios trino. Estamos hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, unidos con un mismo propósito, decíamos hace un momento. ¿Cuál? Amar. Y esa unidad, esa fusión que modela la Trinidad desde antes de la fundación del mismo, no es casual, es un ejemplo y un mensaje y un modelo para nosotros, que Él también desea que la iglesia, nosotros modelemos, expresemos al mundo. Esa es parte de la gran importancia, primeramente para su gloria, pero también para amar al mundo, amar al que no conoce al Señor, amar a los difíciles de amar.
¿Te has encontrado con alguno por ahí? Difícil de entender, difícil de amar, difícil de convivir. Es muy probable, lo que Dios quiere es que aprendamos a amarle. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los difíciles de amar, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué significado tan grande, tan profundo tiene el amor? En Filipenses 1, verso 2, Pablo habla de la gracia y la paz hacia ellos, un deseo que él tiene en su corazón, el favor de Dios, quiere que el favor de Dios esté con ellos. Dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la esencia del ser único existe, si me permiten poner esta palabra, pluralidad. Es una forma de interactuar entre las personas y tomarse en consideración unos a otros. En esa pluralidad de las tres personas fusionados, y si me permiten usar esta palabra, amalgamados. Estuve buscando si se decía amalgamados o amalgamados, pero puesto que dice ahí que es amalgama, bueno, pues entonces entendí que amalgamados. Así que aquí el punto no es tanto la palabra, si es amalgamado o amalgamado, sino unidos, fusionados, como está un metal precioso con otro, por ejemplo. Así que si alguien tiene la corrección ahí para saber si es amalgamado o amalgamado, se acepta. Pero más me importaría que nos llevemos el significado de amalgamado, unos con otros, juntos, conectados, amándonos unos a otros, por amor de nuestro Señor Jesucristo, por gratitud a Él, por amor a Él, por respuesta al Evangelio. Gracia y paz a ustedes, les dice Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que aquí estamos viendo las tres personas, ese ejemplo más que Dios nos pone, porque no son dioses distintos. Tampoco son meras manifestaciones de deidad. Son tres personas en un mismo Dios, todas poseyendo todos los atributos divinos en plenitud. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, Él dice repetidamente, hablando de esa conexión que hay entre ellos, esa pluralidad. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, Él dice repetidamente que Él es Dios encarnado, que perdona pecados y también afirma su procedencia celestial y se atribuye títulos divinos, como recordarán cuando dice el yo soy. Yo soy el que soy. También declara su eternidad. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y al mismo tiempo, siguiendo por esa línea de esa pluralidad, de esa fusión, al mismo tiempo Jesús, si se fijan, ora al Padre. El Hijo al Padre. Le pide ayuda y se somete a su voluntad y promete enviar, y aquí está la tercera persona, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Nótese esa fusión, esa amalgama, esa pluralidad entre ellos, que para nosotros debiera ser un ejemplo, un modelo del que podemos aprender a actuar como ellos en nuestra iglesia, en esta parte de su iglesia donde Él nos colocó. Así que de esas noticias aprendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen aspectos distintivos. Vamos a ver estos aspectos distintivos, si me permiten.
Uno, Jesús ora al Padre. El Padre le habla desde el cielo en su bautismo, si lo recuerdan. Y luego el Espíritu Santo aparece en forma de paloma sobre Jesús. Pero todos mantienen todas las características de un Dios único. Una unidad, una conexión, una fusión entre ellos, aunque actúan de forma distinta. Es esa fusión que el Señor está buscando en su iglesia, pero que también cada uno pueda realizar la obra, la función o el ministerio que Dios les ha dado. Aquí podemos ver a Saraí dando los anuncios, o podemos ver a Conrado dando los anuncios, o podemos ver a Hervey dando los anuncios, pero también podemos ver a Hervey tocando y dirigiendo la alabanza, o podemos verlo dar clases allá, o ver a Apolos con diferentes funciones, pero también haciéndose cargo del audio y el video, etcétera, etcétera. Somos un cuerpo, somos miembros y cada uno puede estar fundido en ese cuerpo, pero realizando funciones diferentes como lo que acabamos de ver aquí. Solo que hay cosas que hacen daño al cuerpo y que rompen la armonía y no permiten una unidad, porque no es lo mismo estar juntos que unidos, fusionados, trabajando para el Señor, como el cuerpo que Él lo pone como ejemplo. El corazón no tiene la misma función que el cerebro, o el hígado que el riñón, o el ojo que el oído, pero están en un mismo cuerpo y tienen funciones distintas, pero se necesitan unos a otros. Un ejemplo de conexión más, la relación entre las tres personas de la Trinidad que existían desde antes de haber mundo. El Padre y el Hijo se deleitaban en el uno con el otro, como lo dice Proverbios 8. El Padre, por ejemplo, promete enviar al Hijo para solucionar el problema del pecado que nos separa de Dios. En Isaías 42. El Hijo acepta la misión en Salmos 40. El Padre promete dar fuerzas y sustento para esa obra. Y el Hijo se compromete a no desistir. Y dice, si recuerdan, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí le está diciendo, Señor, si tú quieres que yo lo haga, yo no voy a desistir. Yo lo voy a hacer, me voy a entregar hasta la muerte. El Padre asegura también, vemos cómo está funcionando la Trinidad. Será una misión exitosa, es decir, redimir a los hombres. Y lo vemos en Isaías 53. Son ejemplos de cómo funciona, cómo funcionó y sigue funcionando la Trinidad como ejemplo para la iglesia. La relación eterna entre las tres personas de la Trinidad significa que cuando el Padre dice Dios es amor, se refiere a su sustancia interna, modelando para que la iglesia lo imite y también modele al mundo. Eso es lo importante, lo interesante. Lamentablemente, cuando no somos bien instruidos o como nos falta información, creemos que es suficiente con venir a la iglesia o traer la Biblia bajo el brazo o conocer algo de las Escrituras o
participar en ciertas actividades de la iglesia, pero eso no es suficiente, y yo respeto a quien lo hace. Sin embargo, sé que puede estarle sucediendo por falta de instrucción, por falta de conocimiento, por falta de información. Dios es amor. Esa es su esencia y la modela. Iglesia, esto es amor. Déjame enseñarte, yo voy a morir por ti, me voy a entregar por ti. Esto es amor y quiero que tú también lo modeles hacia el exterior. Dentro de un Dios triuno, las tres personas se amaban desde antes de la fundación del mundo, se deleitaban y se entregaban entre sí en una hermosa comunión que Dios desea en su iglesia, como dice su palabra en Juan 17, para que el mundo crea. Él te permitió vivir, existir, y luego te rescató y te dio vida eterna, te dio vida espiritual, y te ha ido equipando y preparando para el propósito por el que te trajo y te escogió y te salvó, que es ir por lo que se había perdido. Como tu servidor, como alguien fue usado por Dios para rescatarme a mí perdido y transformar mi vida. Y eso es lo que quiere de su iglesia: usarla, equiparla, transformarla, educarla, instruirla, capacitarla, para que pueda modelar ese amor hacia afuera y podamos con ese modelo ir y rescatar lo que se había perdido. Para que el mundo crea. El mundo no va a creer si no ve amor entre nosotros, si no ve amor hacia el mundo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué es que no ha aprendido a amar? ¿Por qué Dios necesita enseñarle a amar? Porque la caída del hombre desde el huerto del Edén, si se acuerdan de Adán y Eva, provocó un distanciamiento del Dios del amor. ¿Y cuál fue el resultado de ese distanciamiento? Entra el pecado, y esa entrada del pecado hace que el hombre buscara a partir de entonces sus propios intereses, y no actúa por amor, sino por egoísmo, apartado de Dios. Y eso trae opacidad. Ese brillo que la iglesia debiera de tener está opaco, está cubierto por el egoísmo, y no puede brillar su iglesia. Qué triste cuando escuchamos: si yo voy a ser cristiano como tal o cual persona, prefiero no serlo. O que una persona esté allá donde se necesita, en las escuelas, en el comercio, en las calles, y que no se note, como si estuviera camuflado. Se confunde con los demás, entonces no está brillando. Lo que Dios quiere es que donde esté un hijo suyo, brille su iglesia, brille su presencia a través del amor a tus semejantes, del servicio a tus semejantes, de la consideración hacia los demás, de la actitud humilde. Dentro del Dios trino, las tres personas se amaban, se deleitaban, se entregaban entre sí. Era una hermosa comunión, coinonía, convivencia, como tú le quieras llamar, que Dios desea en su iglesia, como lo dije hace un momento y repito, para que el mundo crea. Así que ya sabemos que lo que provocó todo esto fue la caída, pero Dios está ahí para enseñarnos, para rescatarnos y dejar de vivir para nosotros mismos, sino para su gloria y para amar a nuestros semejantes.
Cuando alguien está en pecado, cuando alguien no ha sido rescatado, no se deleita en Dios, sino en sus propios proyectos, en su propia independencia. Y esto perjudica a su iglesia. Eso perjudica la imagen de nuestro Señor. Cuando uno dice yo soy cristiano, es como cuando alguien trae en su parte posterior del carro un pescadito y a lo mejor hasta una leyenda de cristiano, pero es agresivo, violento, insultativo para manejar. Qué triste. Y si tú dices, no, pues yo no traigo eso, pero si tú te dices cristiano, estás reflejando el rostro de Cristo hacia el mundo. Se refleja la misericordia, la paz, el gozo, la templanza ante las circunstancias, la bondad en ti se refleja, la fe. O cuando vienen las circunstancias, sentimos que el mundo se nos viene encima y ya no sabemos qué hacer. No podemos modelar entonces fe y dependencia de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que Dios invita al hombre a volver a conectar de nuevo con el amor trino. Y eso es algo muy importante. Llévatelo, porque tú mañana podrías tener el privilegio de conocer a alguien que sienta la necesidad de Dios, que Dios está poniendo ahí. Es importante que conozca qué pasa, cómo sucede, cómo funciona el amor de Dios. El amor de Dios, si responde el hombre, cuando Dios le invita a conectar con Él, lo invita a tener comunión con Él, si responde, el cambio más notable en el interior del ser humano va a ser el amor. Y la reflexión es, si en nuestra vida se refleja el amor, si tú les preguntaras a los que verdaderamente te conocen, ¿reflejo yo amor? ¿Paz? ¿Paciencia? ¿Soy paciente? ¿Hay benignidad, templanza en mí? ¿Hay mansedumbre en mí? Si responde, repito, a esa invitación de Dios, a esa necesidad que le empieza a poner en tu corazón, si responde y dice, sí, Señor, yo quiero de ti, el cambio va a ser notable en el interior del hombre, y ese cambio se va a reflejar a través del amor. En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor. Y esto es lo que Dios desea para su iglesia y en su iglesia. Por eso estamos aprendiendo esto, por eso inspiró a estos hombres en el Espíritu para escribir estas enseñanzas, para que nosotros sepamos cuál es su voluntad y que la sigamos por la obra del Espíritu, por su gracia y para su gloria. Dios produce amor en el corazón y luego plantea el amor como nuestro principal deber. Él lo modela, Él lo crea, Él lo pone en nosotros a través del Espíritu Santo y luego te dice, ese es tu deber, amar como yo te amé a ti, como yo te amo a ti, perdonar como yo te perdono cada día, bendecir como yo te bendigo, proveer para otros como yo te proveo. Esa es la enseñanza y este es el principal deber, el amor. Y Jesucristo enfatiza en el primer mandamiento, si se acuerdan, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, ¿quién se acuerda? Amar a su prójimo. Y estos dos mandamientos resumen toda la enseñanza bíblica, lo podemos ver en Mateo 22, y estos a su vez encierran todo lo que busca Dios del hombre, lo que Él busca que aprendan, ¿a qué? A amar, porque es el testimonio más poderoso.
Tú y yo tenemos el privilegio de haber sido escogidos por Dios como conducto, como medio para ir y rescatar a los que están perdidos, a los que están sin Dios y sin esperanza. A ti que Él te dio amor, que te dio esperanza, que te dio paz, que te dio fe, te la dio para bendecirte, pero para que vayas con ella modelando ese amor y que muchos puedan voltear y decir: yo quiero esa paz, yo quiero ese gozo, yo quiero el perdón de Dios, yo quiero la misericordia, yo quiero una transformación en mi vida. Y eso se va a dar cuando la gente la vea en nuestras vidas, cuando vea una iglesia unida, una iglesia que se ama. Así que en esos 2 mandamientos se resume todas las escrituras. Eso es lo que encierra todas las escrituras. Y eso es tan impactante, porque dice, fíjese nomás la importancia, el impacto del amor. Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? Que se amen unos a otros. Así que el resentimiento, el rencor, el odio, el coraje unos entre otros, unos para con otros, no es opción en el reino de Dios. En cambio, el perdón, la misericordia, la armonía, como Él lo ha hecho con nosotros, esa es la principal, que refleja su amor. Y el medio para que se produzca este cambio en el hombre es el evangelio glorioso, es decir, las buenas nuevas, las buenas noticias de que si estamos perdidos, el Señor Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y ahora tenemos acceso para decirle: papá, yo sé que estoy perdido, no puedo cambiar, no puedo ser como tú me dices, pero tú me puedes cambiar. El Señor Jesús murió por mí en la cruz y eso abrió la oportunidad que yo venga delante de ti y pueda pedirte que me perdones y muestre mi arrepentimiento y me ponga en tus manos y te invite que vengas a vivir a mi corazón para que tú dirijas mi vida y la cambies, la transformes por tu gracia y para tu gloria. Él pone el medio, que es el evangelio, lo más tremendo y lo más costoso, que nunca podremos saber lo que costó, que es Jesucristo muriendo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él pone eso, Dios pone eso, y al oír las buenas noticias el ser humano y creerlas de todo corazón, ocurre un milagro en nuestro corazón. El hombre llega a experimentar una obra divina y sobrenatural en su interior. Como quiero pensar en fe que ha pasado, si no con todos, con la mayoría de los que estamos aquí. Experimentar una obra divina, sobrenatural en nuestro interior. ¿Cómo podemos concluir esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Tal vez podríamos concluirlo de esta manera. A nuestros visitantes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos aquí: Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. En su amorosa misericordia, Él tomó la iniciativa. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que Dios salvó, déjame decirte, con todo mi amor y con todo mi respeto, que nada tienes que ver tú aquí. Dios en su misericordia toma la iniciativa de querer invitarte, a pesar de que el hombre cayó y se convirtió en un pecador que ofende a Dios y trae consecuencias sus acciones destructivas. Él le dice: ven, reintégrate conmigo, como sucedió antes de la caída del hombre. En su amorosa misericordia, como le dije hace un momento, Él toma esa iniciativa, no es tuya. Y si un día, como tu servidor, quiso buscar de Dios,
con muchas dudas y con muchas cosas, Él fue el que puso en mi corazón ese deseo, expresándome su amor y su misericordia, a pesar de mi comportamiento, mi conducta, de mis ofensas hacia Él. Él te crea a su imagen y semejanza. Él prepara y te anuncia el evangelio de la salvación. Él viene en la persona de Jesucristo a llevar a cabo nuestra sustitución para morir en nuestro lugar ahí en esa cruz. Él toca nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo no va a ser obra suya? Y aún más, cuando el hombre reconoce su fracaso moral y la suficiencia de la obra de Jesucristo para justificarle delante de Dios por su gracia, acaba creyendo de todo corazón en Cristo como su Señor y Salvador. Pone Él todo eso, hace todo eso, y cuando nosotros creemos por su gracia también, ocurre esa obra divina y sobrenatural. Así que por su gracia acabamos creyendo de todo corazón y lo declaramos como Señor nuestro y Salvador, Redentor nuestro. Así que la obra salvífica, la obra que nos salva, la obra de transformación es contundente, es incontenible, es incesante. Por eso es que dice, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Si tú te has sentido que te has estancado, si tú te has sentido que has fallado, si tú te has sentido que no avanzas, si has escuchado una voz que obviamente no viene de Dios para decirte tú no sirves como cristiano, no hagas caso. El Señor te está invitando hoy. Y si nunca le habías dicho, Señor, estoy arrepentido, perdóname, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, toma mi vida, guíala, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir como tú me digas. Entonces el Señor va a venir, te va a perdonar, te va a regalar a la persona del Espíritu Santo, te va a ayudar a entender su palabra, y a través de su palabra y la presencia del Espíritu Santo te va a guiar. Y cuando tropieces, te va a levantar. No tengas miedo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hazlo, no tengas miedo. Sí vas a fallar, pero Él te va a levantar. Y si te apartaste, ven de nuevo, reconcíliate con Él. Como el hijo pródigo cuando regresó y pidió perdón y se arrepintió, y el papá no solamente lo admitió, corrió hacia donde él estaba y lo abrazó, hizo tremenda fiesta. Dios es el que efectúa la transformación en aquel al que Él ha llamado y ha escogido. El que ha creído, y con esto voy a terminar, hermano, llévatelo en tu corazón. El que ha creído verdaderamente llegará a la gloria. ¿Cómo? Resplandeciente como el rostro y las vestiduras de Jesús en la transformación, en la transfiguración. En una hermosa y asombrosa transformación como el gladiolo o la mariposa. Cristo te ama. Le has fallado. Acércate confiado a su trono de gracia y ahí vas a recibir el perdón y el oportuno socorro. Nunca te habías acercado, acércate ahora. Si tu armonía con Él se rompió, se lastimó, ven ahora. Él te está invitando ahora para que seas ese instrumento suyo para llevar luz a la oscuridad, para ir y rescatar lo que se ha perdido, que es para lo que te creó y te salvó. Él te está esperando ahí. Yo te animo que inclinemos nuestro rostro y que podamos orar a Él.
Tal vez unos orarán de una manera, otros de otra. Unos para ponerse a cuentas, otros para restaurar la relación, otros para iniciar su relación personal con Jesucristo. Pero todos como cuerpo, oremos. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Dios, hemos pecado contra ti, Señor. Así como dijo David, contra ti y contra el cielo hemos pecado. Dios, apelamos a esa obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y te rogamos que nos perdones, Señor, y nos limpies y nos transformes. Padre, perdónanos. Y en fe, Dios, recibimos tu perdón, creyendo que nos hemos arrepentido y que tú has puesto ese deseo de arrepentimiento genuino. Padre, no nos dejes ir de aquí vacíos. Pon en nuestro corazón aquella enseñanza que tú has querido traer para que aprendamos lo que es el amor a ti, el amor a nuestros semejantes, el amor a tu iglesia, la importancia de ser medio en tus manos para ir y rescatar lo que se ha perdido. Ayúdanos a hacer luz, a ser sal, a ser modelo en el medio donde nos encontremos cada momento del día, en nuestra familia, en la escuela, en el comercio, en el gobierno, en las calles, en donde estemos, Señor, en lo que estemos haciendo, ya sea que comamos, bebamos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos para tu gloria y que entonces tú brilles y muchos vengan a tus pies